Presentamos el programa radial Mujer de Influencia. Mujer de Influencia, con un consejo singular de la palabra de Dios. Hola, buenos días, queridas mujeres, ¿cómo se encuentran hoy? Bueno, llegó el consejo del día y como siempre me presento, mi nombre es Gabriela Grens. Deseo compartirle con ustedes lo que Dios me ha enseñado en este tiempo. Hacer estos audios para mí es un desafío de fe, un desafío también a pasar el plano de la intimidad para poder compartirlo con ustedes, aquellas cosas que Dios me enseña, que Dios me instruye, en donde Dios también me exhorta, me anima, según lo que el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida a través de la palabra. Querida amiga, muchas veces en la vida nosotras vamos a enfrentar situaciones, momentos difíciles, y el pasaje que nos toca en este tiempo es el pasaje de Hechos, capítulo 12, que nos cuenta de versículo 1 al 5 que el rey Herodes comenzó a hacer una persecución en la iglesia y comenzó a perseguir a los cristianos y a maltratarlos, y también que mató a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esta conducta, el pueblo se regocijaba, el pueblo judío, procedió también, dice, a prender a Pedro, y era entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 cuerpos de soldados romanos para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo durante la Pascua, después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y después del versículo 6 al versículo 25 vamos a encontrar que cuando Herodes lo iba a sacar de la cárcel, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas estaban delante de la puerta custodiando la cárcel, y que se le presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro por el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodes, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que se fue ese día, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea, Cesarea, y se quedó allí. Y pensaba en este pasaje tan fuerte, ¿no? en Pedro, ¿no? Y la persecución en este caso de los siervos de Dios, ¿no? Ellos eran personas que estaban en la punta del trabajo de abrir la iglesia, de llevar el evangelio. Eran los pioneros de la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo los siervos de Dios muchas veces están muy expuestos a sufrimientos y expuestos también a situaciones no cómodas, situaciones en las cuales es una cárcel, ¿no? Porque acá literalmente Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba unida orando. Y pensaba, querida amiga, lo importante de entender
que cuando uno está llamado a hacer una obra espiritual, es llamado por Dios a hacer algo sobrenatural. Y que en eso sobrenatural también hay una persecución, hay angustias, hay situaciones difíciles. Y pensaba que tal vez nosotras podemos tener una cárcel en nuestro corazón, sea porque a veces la obra de Dios, si vos estás sirviendo, la obra de Dios lleva muchas cadenas a veces, ¿no? Nos sentimos encadenadas. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones, las presiones, el mismo enemigo. Y acá hay algo muy particular, ¿no? Los judíos estaban contentos con lo que estaba pasando con Pedro, porque amaban más la religiosidad que los cambios que se venían. Ellos no podían discernir y no querían entender que venía algo diferente, que Cristo había venido y que estos hombres eran llamados por Dios para llevar el evangelio de Jesús. Y los judíos se aliaron con el sistema del momento, con los valores del momento, se aliaron con Roma. Y ellos estaban complacidos en la forma en que Herodes maltrataba a los primeros cristianos. Y querida amiga, cuando uno pensaba cómo Dios cuida a sus siervos, cómo cuida a aquellos en los cuales Él llama, en los cuales están dispuestos a poner las manos en el arado, cómo Dios usa a sus siervos, pero también cómo Dios permite situaciones difíciles en sus hijos, haciendo un trabajo espiritual, no la pasan muy bien. Y tal vez te toca a vos en este tiempo, este recorrido. Y pensaba que Dios se encarga de sus siervos. Dios se encarga de aquellos que están en su corazón comprometidos con la causa de Jesús. Y que están dispuestos a pagar el precio. El precio de la persecución, como la mano de Herodes. El precio del gozo de un pueblo judío que tenía que ser librado. Era el gozo del sufrimiento que Pedro estaba pasando. Y vemos también una iglesia que se une para cuidar a sus siervos. Una iglesia que se une en oración para clamar por Pedro. Y una mujer espiritual, pienso, en este tiempo, es una mujer que se une para clamar por el pueblo de Dios. Que se une al pueblo y que dice que la iglesia unida oraba. Para que pasen cosas sobrenaturales como las que leemos en este pasaje, es necesario que nosotros nunca dejemos de orar. Y esta oración es una oración con propósito, pero también es una oración de unidad. Y es una oración a favor de alguien. En este caso de Pedro, un siervo de Dios, pagando un precio, pagando y sembrando la semilla con un alto costo. Y pienso, querida amiga, si vos querés ver algo sobrenatural, tenés que primero tener un corazón de unidad, segundo un corazón de oración y tercero un corazón de cuidado para los siervos de Dios. Y vamos a ver que hasta Pedro estaba sorprendido en la forma en que Dios lo libra, ¿no? Y pensaba en esto sobrenatural. Que Pedro estaba confundido, dice, esto es una visión, pero después entendió cómo Dios le quitó los grilletes de las cadenas. Y él salió de ese lugar para dar testimonio de que cuando un pueblo ora unido, una mujer se suma a ese grupo, pasan cosas sobrenaturales. Pero a favor de la obra de Dios, querida amiga. Puedes estar muy ocupada y tener muchos proyectos. Los tengo, me encanta tener proyectos. Pero si tu gran proyecto no es la unidad, tu gran proyecto no es ser parte de una iglesia que ora y que cuida y que extiende el evangelio de Jesús, difícilmente puedas ver cosas sobrenaturales. Difícilmente puedas salir de tu círculo de conflicto. Difícilmente puedas ser una mujer que hace la diferencia en su vida. No por los demás, sino que deja de tal manera que Dios obre, que de un año a otro año su vida es un testimonio de fe, de oración. Y vamos a ver que Pedro le cuenta cómo Dios lo libró, ¿no? Llega a la casa de María, la mamá de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y cuenta cómo Dios está a su favor. Y veo cómo Dios cuida a sus siervos, ¿no? Podemos tener la actitud de Herodes, de persecución, podemos tener la actitud de los judíos, de gozo por el maltrato, pero podemos tener la actitud de la iglesia primitiva, de ser unidas para orar por los siervos de Dios, para aquellos que están en la punta de la batalla, que tal vez reciben las heridas más graves, o las críticas más destructivas, o la murmuración silenciosa. Pero también veo cómo Dios se ocupa de aquellos que se oponen a sus siervos. En este caso Herodes, si vos lees del versículo 20 al 25, vas a ver que Herodes quería ocupar el lugar de Dios. Y dice que
Él murió en ese momento y fue comido por los gusanos. Y pensaba, ¿cuándo nosotras podemos ocupar el lugar de Dios? Cuando no le das el control de tu vida, cuando juzgás, cuando criticás y cuando rompes la unidad y no te unís a la oración. La verdad, queridas amigas, un pasaje hermoso, es un pasaje que habla de lo sobrenatural en la vida cotidiana de las personas. Lo sobrenatural que sucede cuando una iglesia ora, lo sobrenatural que sucede cuando alguien se opone a los siervos de Dios, como Dios también actúa. La verdad que es un pasaje que anima para aquellos que están en la punta de la batalla. Es un pasaje que exhorta a aquellos que a veces nos sumamos a criticar y no a orar, y también exhorta a aquellos que no suman a la unidad, sino que quiebran la unidad, ¿no? Y dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y bueno, quería compartirle esto porque la verdad que para mí me anima, me exhorta y también me hace crecer en la humildad de entender que Dios cuida de sus hijos, que Dios cuida y rompe cadenas de aquellos que están comprometidos con la causa del Evangelio. ¿Con qué causa estás comprometida, querida amiga? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Quebrás o unís? Son preguntas que nos tendríamos que hacer en este pasaje que nos lleva a una profunda reflexión espiritual. Bueno, querida amiga, es para pensarnos, es para vernos, para sentarnos con Dios y tomarnos un café, un mate, charlar con Dios y decir, bueno, Señor, ¿cuál es mi causa? ¿A dónde está enfocada mi vida? ¿Cuál es mi actitud? Y bueno, yo me sumo a esto que quiero ver lo sobrenatural y contribuir a todo aquello que unifica el cuerpo de Cristo. Querida amiga, que Dios te bendiga y que sea de bendición para tu vida este hermoso desafío de ser mujeres que en lo cotidiano vemos lo extraordinario. Que Dios te bendiga. Mujer de Influencia fue una producción de FM Adonai 101.7 MHz. Por su atención, muchísimas gracias.